andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidia, homicidio, borrachera, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Cuando vemos a los Gálatas en su historia, ellos venían transicionando de región en región hasta que finalmente se establecieron. Pero pasaron procesos duros de batallas donde salían derrotados. Entonces, de alguna forma, aunque ya estaban establecidos en un lugar, es posible que tuvieran un pensamiento que les recordara que ellos habían sido derrotados de manera constante y que nunca se habían podido establecer en un lugar. Ahora, en el contexto de Pablo, los griegos lo quieren culturizar, los romanos lo quieren culturizar, y adicional, en todo ese proceso, son señalados como no civilizados y paganos. Pero es donde llega el apóstol Pablo. Y yo estaba meditando, ¿cómo era mi vida antes de conocer de Cristo, de escuchar el evangelio? ¿No era acaso desde pequeño teniéndome que levantar contra los no que me dijeron que no iba a poder alcanzar diferentes cosas, teniendo que tomar decisiones en mi cuenta, esforzarme para poder alcanzar algunas cosas, pero sin darme cuenta, cada vez alejándome y colocándome en una posición donde solamente me estaba aislando y siendo orgulloso, para luego tomar decisiones que solo me beneficiaran a mí, olvidándome de las personas que estaban a mi alrededor, siendo señalado de alguna forma por las personas que estaban a mi alrededor, sin entender los planes y los diseños de Dios para mi vida. Entonces llega Pablo y comparte el evangelio, y ellos lo escuchan. Es como dentro de todas esas complicaciones en su historia, ellos escuchan las buenas nuevas, y Pablo les dice: hay libertad en Cristo Jesús. Somos parte de una gran familia por medio de Él. Les da identidad. No hay que pagar ningún precio. Cristo pagó en la cruz. Y por gracia hemos sido justificados. Lo interesante es que tiempo después de haber recibido este mensaje que los bendijo, comenzaron a llegar los que se les conoce como los judaizantes y comenzaron a distraer, a confundir a la iglesia. Los judaizantes eran aquellos judíos que se habían convertido al cristianismo, pero ellos, por todo el conocimiento, toda la experiencia, todo lo que habían vivido, decían que para ser salvo no se requería solo la fe en Cristo Jesús, sino que también se necesitaban las obras. O dicho de otra manera, necesitaban tener la ley de Moisés que el Señor les había dado. Y lo primero que tenían que hacer para expresar que la ley estaba con ellos era circuncidarse. Entonces había una presión, y eso era lo que se comenzó a generar. Y es aquí donde el apóstol Pablo viene y escribe la carta. Y cuando escribe la carta, tal vez haya otra cosa que es interesante y quiero resaltarla. El apóstol Pablo escribió muchas cartas y él seguía siempre una estructura, un flujo literario al momento de escribirla. Él comenzaba con establecer el remitente, el destinatario.
luego seguía con un saludo breve, luego había una oración, una bendición, o resaltaba algo bueno en la fe de aquellos que estaba escribiendo. Luego procedía con el contenido y finalmente la despedida. Sin embargo, es interesante que en esta carta a los Gálatas es la única carta donde él omite el resaltar algo bueno que estén haciendo en la fe. Omite esta parte donde él declare una bendición para los que está escribiendo. Y lo que hace es ir directo a la confrontación. Y dice en el versículo 6, Gálatas 1, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Y después en el versículo 9 vuelve a decir, sea anatema. Básicamente, Pablo omite el resaltar aquellas cosas buenas que están haciendo y entra directo, y la manera que entra es tan fuerte que lo que está diciendo, todos aquellos que estén predicando un evangelio diferente, reciban maldición. Porque anatema, eso es lo que significa. Yo me imagino que debe haber capturado la atención de aquellos que le estaban escuchando la carta cuando estaba siendo leída, así como de alguna forma usted y yo nos llama la atención de lo que él está haciendo. Lo interesante es que el apóstol Pablo también comienza a hablar de esto. Y lo que él está diciendo es, cuando se trata de la ley, nosotros la podemos ver desde dos perspectivas. La primera es que usted y yo necesitábamos la ley, pero para conocer el pecado que estaba en nosotros. ¿Cómo usted puede saber que no debe de hacer algunas cosas cuando se trata de circular por las calles si no se lo han dicho? Por eso es que antes de sacar su licencia usted recibe un curso, y en el curso le dan la ley, y en la ley le hablan de todo el proceso, cómo debe de usted circular y transitar. Ahí le van a decir que usted no se puede cruzar una luz roja de un semáforo. Pero digamos que usted nunca ha escuchado algo referente. ¿Cómo usted puede saber que no lo debe de hacer? O bueno, ¿cuántos aquí conducen? Déjeme ver su mano. La puede bajar. No le voy a preguntar, pero solo piense. En todo el tiempo que usted ha conducido, ¿cuántas veces lo han detenido y usted inmediatamente dice, no sabía que no se podía hacer eso? Entonces, de alguna forma, la ley lo que viene a mostrar es el pecado que está en cada uno de nosotros. Pero la otra perspectiva es que la ley nos viene a mostrar la necesidad que usted y yo necesitamos del Mesías. Porque ninguno de nosotros puede cumplir la ley a cabalidad sin la ayuda del Señor. Dice Hechos 15:10, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni vuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Los está confrontando Pablo. Ni nuestros padres ni nosotros. Y de pronto usted dice, ¿y quién es Pablo? Recuerde, fariseo de fariseo, instruido a los pies de Gamaliel. Él tiene una autoridad para poder hablar del tema. De pronto usted en su vida ha transicionado por diferentes temporadas, que tal vez hoy usted dice, no hace sentido o no logro conectar con el plan de Dios para mi vida. Pero yo le diría, esté expectante, porque en cualquier momento el Señor lo va a sorprender. Porque es posible que aquellas situaciones que le tocó transicionar le dan la autoridad moral, pero también una autoridad espiritual, para que en un momento usted se pueda parar en un lugar y hablar referente a un asunto. El apóstol Pablo tiene toda la autoridad y está confrontando esa parte. Y adicional, él viene y enfatiza en Gálatas 3:11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe
vivirá. Lo que está diciendo es: yo soy conocedor de la ley, pero sé que no la puedo cumplir toda. Pero hoy entiendo en Cristo que el justo por la fe vivirá. Y ahora él comienza a exhortar y está haciendo de manera constante como un contraste entre una posición y otra, porque él dice: la ley y la gracia, las obras y la fe, la carne y el espíritu. Y en el capítulo 5, después de todo lo que viene hablando, de hacer un recorrido por la ley, de hacer un recorrido por las enseñanzas del Señor Jesús, ahora él viene y se lo trae a lo práctico. Cómo ustedes deben hacer las cosas, cómo se va a resolver este asunto. Y dice en el capítulo 5: no satisfacer los deseos de la carne, y andad en el espíritu. Y la palabra andad define una condición no momentánea, no es ocasional, no es esporádico, sino que debe ser un estilo de vida. Amén. Si nosotros traemos eso y comenzamos a meditar en los tiempos que vivimos, en estos 15 años de estar en la iglesia, he escuchado mucho sobre la iglesia a nivel mundial. Y una de las cosas que más me marcó y trajo tristeza a mi corazón es que una estadística de la iglesia a nivel mundial es que dice que de cada 10 personas que llegan a la iglesia, solamente se quedan 3. 7 se van. Y yo me pregunto: ¿cómo es posible? Y me tomé el tiempo en mis primeros años de incursionar en encontrar una respuesta. Déjeme decirle que hasta el día de hoy no la tengo, pero cuando la encuentre se la comparto. Lo que sí me he dado cuenta es que nuestra permanencia en el Señor va a estar íntimamente relacionado a cuánto lo conocemos a Él. Y conocerlo a Él significa que le tenemos que dedicar tiempo. Tenemos que compartir con Él. Tenemos que hablar. Todo este año, desde enero para acá, yo estoy sorprendido en mi relación con Marcela, mi esposa, porque estoy disfrutando mi mejor temporada en mi matrimonio. No lo puedo explicar. Creo que es como la consecuencia de todas las situaciones que hemos pasado a través del tiempo. Y cuando estamos dando una consejería a una pareja que se va a casar, les decimos: ustedes se tienen que casar no porque estén enamorados. Es importante que tengan una atracción al otro, pero no puede ser enamorado, porque si están enamorados no ven bien. Ustedes se tienen que casar porque están convencidos que se aman el uno al otro. Y amor no es sentimiento, amor es una decisión. Entonces creo que estoy disfrutando de ese amor, de esa decisión que tomé ya hace unos cuantos años atrás, y hoy estoy viendo ese esplendor y me bendice mucho. El asunto es que cuando se trata de vivir una vida del Espíritu, muchas veces como creyentes en nuestra vida lo limitamos a las 2 horas que nos reunimos en la semana para recibir el mensaje. Pero el resto de tiempo nos dedicamos a vivirlos con una libertad, para que la carne sea la que nos direccione. Y una vez regresamos a todos esos sinnúmero de situaciones que no agradan al Señor. De pronto tenemos una experiencia ocasional con Dios especial y creemos que eso define una vida del Espíritu. Pero yo quiero compartirles que cuando se trata de andar en el Espíritu, lo que estamos diciendo es que es una vida donde una persona está totalmente guiada por el Espíritu Santo. No va a estar limitado a ciertas situaciones. Es de manera integral. Y Pablo a los Gálatas les está diciendo: empezaron bien, iban bien. ¿Qué les estorbó? ¿Qué fue aquello que se colocó en su caminar? ¿Qué fue eso que no los deja avanzar, que los distrajo? ¿Qué fue esa situación que no solamente le estorbó, sino que ahora lo hace retroceder?
y volver a una condición de donde salieron. Una condición que no edifica. ¿Por qué retrocedieron? Y en Gálatas 3:3 el apóstol Pablo lo dice así: tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Muchos creyentes empezaron bien en su caminar, recibieron el Espíritu, alinearon sus vidas al diseño de Dios, pero en algún momento se desviaron. Y no solo se desconectaron momentáneamente, sino que se alejaron del Señor y volvieron al mundo, volvieron a las obras de la carne. Y recordemos que esta carta es para la iglesia. El apóstol Pablo no le está hablando a no creyentes, sino todo lo contrario. Le está hablando a todos aquellos que recibieron a Cristo Jesús en su corazón. Y por eso ahora en el capítulo que estamos leyendo, él viene y hace una confrontación, pero a la misma vez da la practicidad de cómo debe ser nuestra vida. Y dice: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Entonces está hablando del principio de la siembra y la cosecha. Y por eso es que esta serie tiene el nombre, o le hemos llamado, el fruto del Espíritu. ¿Cuántos de los que están acá quieren cosechar el fruto del Espíritu? Díganme amén. Entonces necesitamos prestar atención a todas estas enseñanzas, porque estamos tratando de tomar cada una de estas porciones y profundizar sobre ellas. Que no sea un buen mes de enseñanza, sino que a través del tiempo podamos decir: aquella serie que bendijo mi vida, que me llevó a hacer un cambio. Cuando nosotros andamos en la carne, seremos guiados a un estado de corrupción. Nuestra vida espiritual se va a degenerar, también así nuestra vida familiar, matrimonial, nuestras relaciones. Se va a ver afectada nuestra comunión con Dios. No podemos sujetarnos a la ley de Dios, no podemos honrar su palabra, no podemos agradarle, y nos va a llevar a un estado de muerte, no solo física, sino también espiritual. Pero cuando andamos en el Espíritu, eso nos da vida eterna, nos lleva a vivir una vida plena en Dios, podemos agradar a Dios y nos faculta para ser efectivo y fructífero, y nos da una herencia espiritual que no puede ser contaminada. Cambia. ¿Qué vamos a hacer entonces? Y quiero compartir 3 cosas, y la primera sería: necesitamos reconocer que tenemos una lucha interna entre el Espíritu y la carne. Necesitamos reconocerlo, es lo primero. La tendencia del ser humano cuando se trata de hacer una confrontación es defenderse ante aquello que está siendo confrontado. Alguien más es responsable menos él. Y si nosotros no reconocemos que tenemos que hacer ajustes, entonces jamás podremos traer una solución de raíz en nuestra vida. En este caso, de acuerdo a lo que estamos compartiendo, lo primero que hay que hacer es reconocer esa lucha que está en nuestro interior. ¿Y cómo opera esta lucha? Número 1, cada cristiano va a presentar 2 naturalezas. La pecaminosa, dice Romanos 8:12: por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así también la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Por el pecado de Adán, toda la humanidad fue apartada del Señor y colocada en una condición de pecado. Entonces eso nos alcanza hasta el día de hoy a cada uno de nosotros. Pero nosotros la venimos a confirmar, esa naturaleza pecaminosa, cuando cometemos pecado. Dicho de otra manera, el pecado de Adán nos alcanza, pero a eso nosotros también le tenemos que agregar todas aquellas cosas que nosotros hacemos, que son pecados delante del Señor. Nuestra tendencia va a ser rebelarnos a Dios y a su palabra. Pero si nosotros seguimos en esa condición, vamos a tener una muerte.
que es una separación, es una expulsión de por vida. Nosotros fuimos separados de Dios. Y es por eso que las Escrituras a esta condición le llama hijos de desobediencia, Colosenses 3:6. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella. Y me gusta, no voy a profundizar sobre esto, pero ahora también el apóstol Pablo comienza a hablar de la desobediencia y de la obediencia. Y cuando vamos a predicar a los jóvenes y se va a tocar ese tema, yo veo que se pone la mano en la cabeza y dice, otra vez la obediencia. Bueno, si el Señor la está trayendo una y otra vez, algo está hablando a nuestro corazón. Pero la obediencia es importante. Nuestra tendencia es no ser obediente. No queremos obedecer. No nos gusta. Pero las Escrituras dicen que Cristo padeció la obediencia. Entonces nosotros también vamos a pasar por un proceso donde la vamos a padecer, pero al final vamos a ver la bendición. Entonces, cuando estamos hablando de la naturaleza pecaminosa, nos referimos al aspecto en el hombre que lo hace ser rebelde contra Dios, al hecho de que tenemos una inclinación natural a pecar, pero también nosotros vamos a tener la opción entre hacer la voluntad de Dios y nuestra voluntad. ¿Y sabe cuál es la tendencia? Hacer la nuestra. Esa es la tendencia. Pero por otro lado está la naturaleza divina, que es la que recibimos en la regeneración de nuestro ser cuando Cristo viene a morar en nuestro corazón. ¿Cuántos han recibido al Señor? Díganme amén. Usted y yo hemos sido regenerados en Cristo Jesús. En usted y en mí ahora hay una naturaleza divina. Segunda de Pedro 1:4 nos dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y más adelante vamos a profundizar sobre esta palabra. Pero nosotros ahora necesitamos ver que teníamos una vida donde estábamos alejados del Señor, una pasada manera de vivir, una naturaleza pecaminosa. Y hoy estamos en un lugar donde tenemos la naturaleza divina, esa capacidad que Dios nos da para poder transformar nuestra vida, para hacer cambios, un nuevo estilo de vida donde somos obedientes a lo que Dios dice. Y eso lo podemos lograr gracias al Espíritu Santo que está con nosotros. Lo segundo a mencionar en esta batalla, en esta lucha, es que ambas naturalezas tienen deseo. La primera es de maldad y la segunda es de santidad. Romanos 7:21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces hay un deseo, la traducción es un interés o apetencia que una persona tiene para conseguir la posesión o la realización de algo. Sin embargo, cuando nosotros buscamos esta palabra en la vida, en la Biblia, la vamos a encontrar de tres partes. La primera, una posición neutra. La segunda es un deseo bueno, algo positivo. Pero en la mayoría de los casos es algo negativo, porque está haciendo referencia al pecado. Y cuando se trata de este deseo desde la naturaleza pecaminosa, lo que está enfatizando es un rechazo a todo lo que viene de Dios, y es un ámbito fértil para ser influenciado por el sistema del mundo. Eso está en 1 de Juan 2:16. Pero en la naturaleza divina lo que está diciendo es que a través de esa transformación que hemos recibido en Cristo Jesús, ahora tenemos la capacidad de poder ver
de poder escuchar, de dejarnos guiar por el Espíritu Santo para no hacer nuestra voluntad, para no hacer aquello que nuestra naturaleza caída nos está jalando a hacer, y nos disponemos a caminar en una dirección donde el apóstol Pablo está hablando del hombre interior. Es decir, hay algo en nuestro interior que se está fortaleciendo, que está creciendo. Esa es nuestra vida en el Espíritu. Y dice que el hombre interior se deleita en la ley de Dios, y el deseo es agradarle a Él en todo. Ese es el deseo. Entonces, por un lado, pareciera que es tan fácil dejarnos guiar por los deseos de la carne. Es tan fácil. El pastor Rubén utilizó una ilustración el jueves pasado de un chanchito, no voy a entrar ahí, pero es tan fácil saber que no puedo consumirlo, pero tengo la inclinación. Pero el apóstol Pablo ahora nos está diciendo, es mejor tener un deseo para agradar a Dios en todo. Hoy puedo decirle que lo primero que está en mi checklist de cada día es agradar al Señor en todo lo que voy a hacer. Eso debe estar presente, y no es fácil. No es fácil, pero sí lo podemos lograr en el Señor. Lo tercero en esta batalla es que tanto la carne, la parte pecaminosa, como la santidad de la vida del Espíritu están una contra la otra. Dice Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Básicamente es como que estuvieran una frente a la otra, pero son contrarios. Lo que se está tratando de ilustrar es aquel que pone una fuerza sobre otro que tiene una fuerza en sentido contrario, pero se presionan de tal forma que quieren colocar a otro en un lugar donde uno sale vencedor. Se oponen, no van en la misma dirección. Los deseos de la carne impiden hacer aquello que es correcto ante Dios. Y más adelante en el mismo verso dice, para que no hagáis lo que quisierais. Y cuando estaba leyendo esa parte, la primera pregunta fue, ¿a qué se refiere? Y lo interesante es que lo que está diciendo es, si quiero hacer lo bueno, la carne no me deja. Pero si quiero hacer lo malo, el Espíritu no me deja. Porque ellos están contra, es la fuerza que está ahí. Dicho de otra manera, quiero hacer lo malo, pero el Espíritu no me deja. Y quiero hacer lo bueno y la carne no me deja. Entonces, ¿qué hacemos ante esa situación? En Gálatas 2:20 el apóstol Pablo nos dice esto: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Sabe qué tenemos que hacer ante esa batalla? Usted y yo necesitamos tomar una decisión, y es una decisión con una convicción fuerte en nuestro corazón, donde finalmente decimos, no me voy a dejar influenciar por los deseos de la carne, y voy a permanecer en el Espíritu para ser guiado solamente por Él. Lo segundo es que para producir el fruto del Espíritu debo de dejar de satisfacer los deseos de la carne. Gálatas 5:16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Esta palabra satisfacer significa cubrir una necesidad o conceder un deseo. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es no satisfacer los deseos de la carne, no cubrir esa necesidad, no conceder ese deseo. Pero otra traducción es conceder el cumplimiento de algo.
Y más adelante en Romanos nosotros vamos a leer 13:14, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Entonces en Gálatas está hablando de satisfacer, en Romanos dice no proveer. Esta palabra es suplir todo lo que se necesita para alcanzar un objetivo. Pero me llamó la atención que también proveer hace referencia a tener un pensamiento anticipado. Lo que está diciendo es que usted y yo que hemos recibido a Cristo Jesús y que el Espíritu Santo está morando en nuestro corazón, van a querer venir pensamientos como parte de nuestra naturaleza caída. La carne nos va a querer seducir. Eso pasa en nuestro interior. Pero si yo comienzo a darle lugar, yo comienzo a maquinar, a tener pensamientos donde me anticipo. Y lo que estoy viendo en mi mente es qué cosas necesito para poder alcanzar ese deseo que yo tengo. Si me sale un viaje, si estoy solo, ¿qué pasaría si estoy en otro país que nadie me conoce? Y entonces comienza a maquinar y a darle lugar para proveer todas aquellas cosas que se requieren para finalmente terminar cediendo a ese deseo de la carne. Y mientras profundizaba en esto, encontré una ilustración que se las quiero leer. Y dice así: un adolescente está jugando con sus amigos cuando de pronto sus amigos cometen una injusticia contra el adolescente. Y este molesto sale corriendo a su casa. Su abuelo, que está a la sala, lo ve entrar y le pregunta: ¿qué pasa? A lo que el adolescente responde: estoy molesto, estoy enfadado. Acaban de cometer una injusticia contra mí. Su abuelo le pasa un vaso de agua y le dice: ven, siéntate, déjame contarte una historia. Yo también a veces he sentido un gran enojo por aquellos que han sido injustos conmigo, y más sin ningún pensar por lo que hacen. Es decir, fueron injustos, pero ni siquiera se dieron cuenta. Pero ese enojo te desgasta y no le hace daño a tu enemigo. Es como tomar tú el veneno deseando que tu enemigo muera. He luchado contra estos sentimientos muchas veces. Es como si tuviera dos lobos dentro de mí. Y es como si estuviera aconteciendo una pelea entre ambos. Una pelea terrible entre esos dos lobos. La misma pelea que está ocurriendo dentro de ti también. Uno es negro y el otro es blanco. Uno está lleno de rabia y lucha contra todo incesantemente. Representa la ira, la envidia, la tristeza, la avaricia, la arrogancia, la culpa, la mentira, el falso orgullo, el ego. El otro lobo vive en armonía con todo lo que le rodea y no se ofende cuando no hubo intención de ofensa. Representa la alegría, la paz, el amor, la esperanza, la humildad, la bondad, la empatía, la generosidad, la verdad, la compasión, la confianza y la fe. A veces es difícil vivir con estos dos lobos dentro de mí, pues los dos tratan de dominarme. Tras meditarlo un minuto, el adolescente mira intensamente a los ojos de su abuelo y le pregunta: abuelo, ¿cuál lobo ganará? El abuelo con una sonrisa responde: aquel al que alimente. La pregunta es: ¿qué estamos alimentando hoy nosotros? Y déjenme decirle que hoy estoy compartiendo con usted y yo mismo me estoy autoconfrontando en estos 15 años. Y puedo ver al inicio, los primeros años, que fue más complejo, fue más difícil. Hoy no significa que ya lo logré, porque como les mencioné y estamos recibiendo de parte del Señor, es un estilo de vida que debe estar en nosotros. La vida del Espíritu debe ser un estilo de vida de manera constante e integral en todas las cosas. Entonces nosotros no podemos proveer para satisfacer los deseos de la carne. Y en Santiago 1:13 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios,
porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. La traducción de concupiscencia son los deseos en nosotros que manifiestan la tendencia natural hacia lo malo. Es decir, algo que está en nosotros. Hay una tendencia, pero nosotros hoy necesitamos reconocerla. Hoy nosotros necesitamos seguir el consejo del apóstol Pablo para los Gálatas, cuando él está diciendo: anden por el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Y finalmente, para ir cerrando, solo mencionar cuáles son los peligros de satisfacer los deseos de la carne. El primero lo podemos ver desde una trascendencia eterna: no heredarán el reino de Dios. Gálatas 5:21, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Número 2, el sembrar para la carne acarrea corrupción. Gálatas 6, versículo 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Y lo tercero, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Por cuanto, Romanos 8:7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Solo voy a definir esa palabra agradar, porque quiero ir cerrando con esto. Agradar es ser acepto, ser recibido. Pero también dice que agradar es traer complacencia. ¿A quién le vamos a traer complacencia? ¿A los hombres? ¿A las personas que están a nuestro alrededor? ¿A los que nos ven? ¿O le vamos a traer complacencia al Señor? El que nos restauró, el que nos sanó, el que nos limpió de pecado, el que nos dio un lugar como hijos, nos hizo parte de la familia, coherederos juntamente con Cristo Jesús, nos afirmó, nos activó en propósito, nos prometió acompañarnos, nuestro protector ante las diferentes circunstancias, nuestro proveedor. Uno como padre anhela darle todas las cosas a sus hijos, y más si son cosas que uno no pudo tener. Yo siempre comparto que cuando tenía como unos 8 o 9 años, nos invitaban a comer pizza, un tío, pero era mi tío, mi tía, mis 3 primos y yo. Eso suma, ayúdeme, 6. La pizza normalmente, ¿cuántos slides trae? 8. Entonces, si éramos 6, sobraban ¿cuántos slides? 2. ¿Quiénes tenían derecho a esos 2? ¿Los padres o los hijos de la casa? Entonces ahí aprendí a comer pizza con tenedor. Hoy que tengo la oportunidad de ir con algunos niños, adolescentes o jóvenes, entonces yo no les pido una pizza de 8, yo les pido 2 pizzas y les digo: coman. Pero déjeme decirle que no solo expresa un grado de generosidad, que es lo más importante, sino que de alguna manera también allá en lo profundo de mi corazón me recuerdo cuando anhelaba poderme comer otro pedazo de pizza. Entonces, como padres, nosotros queremos que le vaya bien a nuestros hijos. Les compramos ropa, juguete, logramos enviarlos a estudiar.
Pero de pronto, en el fondo de nuestro corazón, estamos esperando algo de ellos. Y que más allá de cualquier cosa que podamos hacer, simplemente un día puedan decirnos, ¿sabes qué? De nada sirve todas esas cosas que me das si no estás. Porque lo que más disfruto es tu presencia. Pero así es con el Señor también. ¿A quién vamos a traer complacencia? ¿A quién vamos a agradar? Al Señor. Yo vine en el 2008 a los pies del Señor. Me había caracterizado como un buen profesional. Aún los siguientes años, casi 5 años después, todavía el Señor me abrió puertas, seguí estudiando, seguí creciendo profesionalmente en las diferentes compañías donde estuve. Pero a esos 5 años más o menos de estar caminando con el Señor, yo comencé a darme cuenta que estaba en un proceso donde no estaba dando resultado a la manera como yo esperaba. Por darles un ejemplo, tenía un círculo de amistad que me entregó el pastor Rubén con 10 personas, pero en un mes se fueron todos. Y por 3 meses no llegó nadie. Entonces yo me confrontaba, ¿por qué pasaba eso? Y le estaba preguntando al Señor. También me di cuenta que estaba teniendo algunas situaciones de relaciones en los diferentes lugares donde estaba tratando de ejercer un liderazgo. Y de pronto yo recibí una palabra. Y la palabra que recibí fue: el Señor está mudando tu corazón de un corazón de jefe a un corazón de pastor. Yo no pensaba ser pastor. Yo pensé que mi dirección iba en otro lado, ser un empresario. Pero poco a poco el Señor me fue mostrando el propósito que Él tenía para mi vida. Y me comencé a enamorar del servicio. Comencé a disfrutar el tiempo en la iglesia, la administración, el compartir con ustedes. Pero ahora estoy en esa situación donde el Señor me dice: mudar el corazón de un corazón de jefe a un corazón de pastor. Y vino una situación donde me sentí desorientado, me sentí extraviado, no sabía qué hacer. Quería correr, me quería esconder, me quería ir lejos, no sabía cómo resolverlo. Me fui a buscar al pastor Rubén y le comencé a contar toda la situación. Y me dice él con mucha sabiduría: Chele, eso solo se resuelve en la intimidad. ¿Saben cuál fue mi respuesta sin hablarle? ¿Y qué cree? Que no he buscado del Señor. Y me voy. Para eso vine. Pero no voy a hacer caso. Voy a tomar algunas acciones diferentes. Y me dispuse y me di cuenta que lo que él me estaba diciendo era lo correcto. Era un buen consejo. Y en ese proceso el Señor me dijo 3 cosas. Número 1, no te preocupes. Yo te puse en el lugar donde estás. Yo estoy con vos. Hay algo que quiero hacer. Lo segundo, no te preocupes por las personas, porque yo estoy trabajando en sus corazones. Todo lo que hagan no es personal, solo expresa asuntos que necesitan resolverse en su corazón, pero yo estoy trabajando con ellos, tranquilo. Pero lo tercero es que todo el tiempo que tuviste apartado de mí, tu diseño está torcido. Y como tu diseño está torcido, te tengo que volver al lugar original. Y eso te va a doler. Y como vengo de la experiencia de fracturado la muñeca, el codo, el hombro, el dedo, sé lo que significan los procesos de fisioterapia, los que han transicionado por eso. El más difícil fue mi brazo izquierdo. Por eso algunos se ríen cuando juego basquetbol, porque me queda así como flojo. Pero después de que me quitaron el yeso, no lo podía poner así ni así. Solo así lo movía. Y la fisioterapia me dolía, pero era horrible el dolor. A tal punto que no pude seguir yendo al hospital a la fisioterapia, porque no importaba quién llegara, terminaba o pateado o mordido.
Entonces mi mamá, con mucha pena, tuvo que recibir un curso cómo darme la fisioterapia, y ella me tenía que aguantar en la casa. Entonces yo sé lo que cuesta, y el Señor me estaba diciendo: te va a doler. Y me dispuse. Y recuerdo que comencé a pedirle a Marcela que me diera feedback. ¿Cómo lo hice? ¿Cómo lo viste? Y me decía: ¿has visto la parte de la escritura que dice una pequeña nube del tamaño de la mano de un hombre, pero que después se convirtió en una gran tormenta de lluvia de bendición? Ajá. Bueno, a veces sí, chiquito, pero ahí vas, ahí vas. Y fue el proceso. Y me equivocaba y a pedir perdón. Y me equivocaba y a corregir. Pero después, en esa búsqueda, ya estoy hablando de años, buscando una respuesta, en un tiempo de oración, yo sentí que el Espíritu Santo me mostró cuando yo tenía como unos 4 años. Yo crecí sin papá. Y a esa edad, recuerdo que salí del cuarto donde dormía con mi mamá y salí bañadito. Y una tía dijo: mira qué lindo, se bañó solo. Y le pegó un coscorrón a mi prima y le dijo: ya quisiera que vos te bañaras sola. Y dije: parece que bañarse es bueno. Hermano, bañarse es bueno. Al día siguiente salí, vieron que había arreglado el cuarto. Yo creo que medio arreglado, pero hice la intención. Y mi tía dijo: mira qué bueno, él ayuda. Y le dijo a mi primo: y vos que no servís para nada. Y así hacía las tareas. Y me di cuenta que me ponían en una posición donde yo hacía cosas buenas y mis primos hacían cosas malas. Y pude ver que se estableció en mí este pensamiento: hacer lo bueno, dar buenos resultados, es igual a amor. Y comencé a caminar de esa manera. Un jefe ama porque sus colaboradores den buenos resultados. No me dan los resultados, primer llamado de atención. No me dan los resultados, segundo llamado de atención. No me dan los resultados, artículo 45, goodbye. Y viene el otro. Y si viene de la misma forma, viene el otro y viene el otro. Pero en ninguna parte de la Escritura nos habla de que Dios nos ama por nuestros resultados. Lo que la Escritura dice es que Dios es amor y el Señor nos ama. Y lo comencé a ver, pero no fue fácil. Hoy creo que si en este extremo estuviera el corazón de jefe y en este otro el corazón de pastor, yo creo que me voy acercando al medio. Pero no tengo mérito, ha sido el Señor. Hermano, el Señor quiere llevarlo a nuevas temporadas a usted. No se trata solo de vivir un buen tiempo cada semana, sino de que el Señor nos vaya transformando, que le vayamos conociendo en una mayor profundidad y veamos esa bendición manifestada en nuestra vida, pero que también lo veamos sobre nuestra familia y sobre nuestra casa.